Ya. Gloria a Dios. Y damos gracias a Dios por su gran amor y misericordia. Hoy tenemos alguna visita por primera vez. La hermana, ¿hay alguien más? El hermano ya nos había visitado, ¿verdad usted? Amén, gloria al Señor. Entonces, como acostumbramos aquí en la iglesia, el redil, al contar 3, 1, 2 y 3. Bienvenidos y que sigan viniendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios porque Él es un Dios bueno, un Dios de amor y de misericordia. Amén. Hoy tenemos el testimonio del hermano Henry Espinosa, un testimonio tremendo. Igual que el hermano que vino a testificar el domingo pasado, el Señor lo libró de la muerte en realidad. Solo Dios puede hacer esas cosas, que todo lo que pasó ocuparía mucho tiempo para poder contar todo, pero posiblemente por lo menos va a hablar aunque sea resumido, pero ahí podemos ver la mano poderosa de Dios. Y quiero que pongamos bastante atención de lo que el hermano va. Hay 2 cosas importantes para que un creyente mantenga la presencia de Dios en su vida y mantenga la bendición de Dios en su vida. Uno, tener fe. Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. 2 características que tenía Abraham. Y 2, una persona obediente. Que eso sí es tan difícil, hermano. Es tan difícil la obediencia. Usted lo ve en los niños y lo vemos en la gente adulta. Y qué difícil que es obedecer, ¿verdad? Qué difícil que es. Pero esas 2 características las tenía Abraham. El padre de la fe. Hombre obediente a la palabra y hombre de fe. También otro hombre igual fue Noé. Un hombre de fe y un hombre obediente a la palabra de Dios, que nunca cuestionó al Señor cuando le habló. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con eso. Hoy tenemos el problema que es muy difícil, hermano, obedecer la palabra de Dios. Y el Señor habla, hermano, el Señor habla del que construye la casa sobre la roca, y el que construye la casa sobre la arena. Entonces, a la bendición está en obedecer la palabra de Dios. Lo vemos en Limón y en todos esos lugares, que la gente viene el huracán y les bota la casa, la vuelven a levantar en el mismo lugar. Viene otra orden temporal, les vuelve a botar la casa. Todos los años tienen que estrenar muebles. Amén. Gloria a Dios. Es como una costumbre. Si usted vive en un lugar donde todos los años pierde lo que tiene, ve a ver qué hace y se va para otro lugar más de menos peligro. Porque el hombre sabio mira el mal y se aparta. Amén. Y exactamente eso es lo que Jesús habló. El construir sobre la obediencia o el construir sobre la desobediencia. El que construyó sobre la desobediencia ya no tiene que esperar nada, sino que sabe que le fue mal. Pero el que construye en la obediencia a la palabra de Dios, Dios le va a bendecir. Amén. Dios le va a prosperar. Dios lo va a honrar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por la gracia de Dios, hoy está aquí
vino a nosotros. Porque si no fuera eso, hermano, no hubiera contado la historia. Algunos no la pudieron contar. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén. ¿Me escuchan? Dios les bendiga. Para mí es un placer enorme, un honor, no solo estar de vuelta a la vida, sino estar acá en esta iglesia que yo amo, los hermanos pastores, hermanos Morales y Boquita. Yo crecí en Langosta, yo soy de aquí realmente. Actualmente estoy en San José hace muchos años, laboro para el gobierno, soy miembro activo de la Iglesia Rosa de Sarón en San José, Barrio Amón. Y bueno, lo que yo vengo a contarles, y ahora el hermano pastor mencionaba algo importante que es la fe y la obediencia. De esto vengo a hablarles un poquito y resumiendo porque es bastante largo lo que yo pasé, mas sin embargo lo que queremos es darle la gloria al Señor y que Él sea glorificado y exaltado en todo lo que Él hace. Bueno, Dios quiere que nosotros seamos obedientes y seamos agradecidos. En la palabra del Señor dice en Lucas 17, desde el versículo 11 al 19, cuando usted lo lee y me sigue, dice la palabra, voy a resumir, que habían 10 leprosos, ¿verdad? Y que Jesús caminaba por Galilea y entrando a una aldea salieron a su encuentro 10 leprosos, ¿verdad? Y dice que le gritaban: Maestro, ten misericordia de nosotros. Y dice que Jesús, viéndolos, les dijo: solamente preséntense ante su sumo sacerdote. Y dice que de camino ellos fueron sanos, fueron limpios. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos la obediencia. Cuando obedecemos al Señor hay recompensa. Yo quiero decirles que Jesús en esa palabra impactante que ustedes han escuchado muchas veces, dice que solamente uno de los leprosos regresó a darle gracias, y dice que postrándose sobre su rostro en tierra empezó a alabar al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Alabado el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Gloria a su nombre. Gracias. Y Jesús preguntó: ¿acaso no fueron 10 los que fueron limpios? Mas sin embargo vino a un extranjero, porque era samaritano, y fue el que le dio gracias a Dios. Dios se agradó y le dijo a ese leproso: levántate, ve, eres sano. Entonces Dios, lo que yo quiero decirles en esta mañana, hermanos, que yo no sé dónde están los otros 9 leprosos. Yo soy ese que regresó a darle gracias a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, Jesús, santo. Quiero resumirles, amados, que estoy en obediencia al Señor, porque el Señor en 69 días de hospitalización en el San Juan de Dios, el Señor se presenta a ese lugar y habla conmigo y me revela muchas cosas. Hicimos un pacto, porque yo en este momento, yo les digo, no era merecedor de la vida. Yo en este momento es de que estuviese muerto, enterrado. Ese fue en el mes de septiembre hasta el mes de noviembre. Estuve en total de 69 días y resumo mis padecimientos. Ingresé desde el principio con una sonda Foley que salía de mi vejiga para poder orinar. Mis 2 costados fueron perforados. Yo no sé si mis hermanos pueden transmitir algo que yo les traje para que, yo no digo que no sean crédulos o que sean como Tomás, pero es importante muchas veces compartir la evidencia. Hace unos días, la semana pasada, tuve la oportunidad de ser entrevistado por un mundo cristiano para un programa de enlace, dando la palabra. Yo quiero decirles, bueno, que el Señor se ha manifestado de una manera poderosa después de esto. Dios sabe lo que hace, dice la palabra.
quiero decirles que estuve 27 días pronado. Para los que son enfermeros, conocen un poco del tema. Pronado es boca abajo, 27 días prácticamente inerte, con tubos que entraban por mi boca. Tengo una incisión acá que es traqueotomía, vía central. Me pusieron sello de tórax, que es unas mangueras que iban hasta mis pulmones para sacar infección y sacar líquido, porque escapaba de ahogar, porque además de que me estaba ahogando tenía infección. Me entraron 3 bacterias en ese hospital también. Les digo que Satanás trató de matarme, tenía un plan terrible y quería que yo me pusiera en contra de Dios y a blasfemar contra su nombre y a hacerle culpa, pero el Señor tenía otros planes. Dice la palabra que el diablo vino para robar, matar y destruir, pero también dice que para eso aparece el Hijo de Dios, para deshacer las obras. Amén. Aleluya. Fueron días terribles de agonía, 24 horas, un día, 2 días, 15 días, en una posición con mis manos así, de espalda, porque tenía vías intravenosas, tubos en mi boca, en mis nariz. Pueden ver cómo tengo este video a los 6 días de estar internado con mi nariz ya empezando a tener la carne viva. A los 6 días, los médicos, yo quiero decirles que para los pacientes de COVID les es prohibido que tengan teléfono, que tengan visitas, que tengan cualquier tipo de interacción con otro ser humano. Y cuando ustedes pueden ver esto, es un video donde yo estaba después de salir del hospital. Eso es la fisioterapia, prácticamente un cadáver, así salí del hospital. Y yo quiero decirles que cuando a uno le permiten grabar un video, es para, pues, prácticamente hay una razón, y es para que te despidas de tus seres queridos, porque no te dan esperanza de vida. Mi familia vivía una batalla afuera y yo otra adentro. Yo no sabía que los médicos habían llamado a mi familia en 2 ocasiones en diferentes periodos para decirle, bueno, quién es el que se va a hacer cargo de este cuerpo, porque ya solamente son minutos o algunas horas de vida. El Señor también todo esto lo permitió para que su nombre fuese glorificado y para que yo como persona pudiese ver que definitivamente el hombre llega hasta cierto punto, la medicina llega hasta cierto punto, pero es el Señor, y los que tenemos a Dios en el corazón sabemos que Él es un Dios que trabaja en lo imposible, en lo sobrenatural. Gloria a su nombre. Yo me gozo esta mañana y quiero decirles y crear conciencia, porque Dios quiere que su iglesia retome la fe y la autoridad y conozcan que Él es Dios y que todavía es soberano y que no hay limitaciones. Aleluya. Yo estando en angustia, yo me cuestionaba y le decía al Señor, porque eran dolores inimaginables, sudaba, convulsiones, en 11 veces pude ver cómo mi cuerpo, mi alma se desgarraba del cuerpo y caía en un trance. Los médicos registran 7 veces coma. Yo recuerdo 11 veces donde convulsioné y mi cuerpo quedó nulo, quedó en negro y no podía escuchar nada más voces lejanas. Gloria al Señor. Yo le decía al Señor, hay demasiadas horas para pensar y decirle al Señor qué es lo que está pasando. Yo le decía, Señor, ¿qué pasa? Yo siento que yo no merezco esto. Hay personas que son malas y peores en el mundo que podrían estar sufriendo esto como tu castigo. Yo creo que tal vez no soy muy bueno, pero no soy de los peores. Y el Señor empezó a sacar el pecado, empezó como la caña en el trapiche a moler todo aquello que había en mi cuerpo, en mi mente, y a tratar conmigo, y traía a mi conocimiento la palabra en Isaías 55, 8 y 9, donde yo le decía, Señor, ¿por qué?
Y el Señor decía, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Yo, aleluya, yo empecé a decirle al Señor, y el Señor me traía palabra y me decía, no es tu voluntad, sino es la mía. Aleluya. Yo tenía confusión y mi diálogo era continuo con Dios, y yo decía, Señor, ¿será que hay pecado, desobediencia? Hay un hombre que registra la Biblia que fue Job, en el capítulo 16, ahí toda, usted puede revisar en casa, y en el capítulo 16 Job se queja del Señor, más en el capítulo 38, versículo 4, Dios le revela a Job y lo hace prácticamente quedar en vergüenza, donde dice también en el capítulo 40 de Job, versículo 2, el Señor le dice, es sabiduría contender con el omnipotente, el que disputa con Dios, responda a esto. El Señor le dijo, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Cuando yo le decía al mar hasta acá. Y empieza a decirle el Señor, yo le digo, hermano y hermana, en esta mañana, si usted ha perdido un familiar, si usted pasa por una situación, por un desierto, una crisis, no contienda con el Señor. Solamente como cuando el mismo Señor le dijo al Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Si es posible, quita ese trago, esa copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Seamos obedientes, no contendamos con el Señor, porque Dios tiene un propósito. Muchas veces es un proceso, muchas veces quiere elevarte a otro nivel, quiere enseñarte y tiene que quebrantar esa vasija vieja de tu persona. Aleluya. En una de esas, el Señor, ya teniendo más de 40 días, yo tenía 48 días sin probar alimento, todo era por una sonda. Y yo quiero decirle, amado, que si usted esta mañana puede comer, puede respirar, puede caminar, yo perdí todas esas habilidades. Usted tiene mucha excusa para levantar su mano, levantar su voz y decirle al Señor, gracias, porque soy afortunado, porque tú me has dado mucho. Aleluya. Yo perdí todo, yo no podía comer, yo anhelaba comer, no podía respirar, anhelaba respirar. Yo salí sin poder caminar, como vieron en ese video, no podía levantar mis manos. Yo ahora levanto esta mano acá y lo alabo al Señor. Todavía esta no la puedo levantar más de allá, pero yo le dije, Señor, cuando tú me sales, yo levantaré mis manos y te alabaré, te glorificaré. Y aleluya, que estoy delante de ustedes. El Señor llega un momento y se me revela, después de mucho tiempo de oración y clamor, y me dice el Señor que Él tiene un proceso personal. El Señor me muestra, antes de que me dice esto, me dice, hay una cadena grande de oración. Por eso la oración de sus padres, de ustedes sobre sus hijos, no descansen de orar ni interceder, porque la oración del justo, dice la palabra, la oración eficaz del justo puede mucho. Dios escucha, Dios está en silencio, pero está escuchando. Aleluya. Entonces el Señor te dice, hay una cadena grande de gente orando por su persona, fuera y dentro de este país, mas yo voy delante de esa cadena y a mí me place levantarte. Dice, yo soy el que soy, te doy la segunda oportunidad, una segunda oportunidad para que te prediques mi palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y después de mí no hay nadie más, me decía el Señor. Yo quiero explicar que Dios es soberano. En Deuteronomios 32, 39, la palabra dice, ve ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. El Señor todo lo dejó escrito para nosotros que entendamos sus propósitos. Amados, Dios es un Dios de poder ilimitado.
pero desea que sepamos que Él es soberano, que Él está en que Él escucha y que Él es nuestra respuesta, que Él es un Dios además celoso y que anhela nuestra alabanza. Dice en Isaías 45:6, leo rápidamente, dice el Señor, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta que se ponga que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. El Señor me mostraba esta palabra y me decía que Él me daba esa segunda oportunidad. Es claro para mí que estoy viviendo tiempos extra porque había una condena escrita para mi persona y era morir. Dios te bendiga. Había una condena escrita y era morir. Gloria a su nombre. El Señor me ha permitido prepararme secularmente. Tengo varias licenciaturas, una maestría, pero el Señor no le inversiona eso. Al Señor le interesa que no importa la profesión que tengamos, si somos doctores, si somos profesores, directores, médicos, le demos su lugar, le alabemos su nombre, le reconozcamos y abramos nuestra boca y hablemos de su palabra a aquel que no tiene esperanzas, aquel que está enfermo. En el nombre de Jesús, yo empecé a clamar, como dice la palabra, diciéndole: Señor, levántame de aquí, Señor, sáname o llévame, porque yo no puedo soportar tanto sufrimiento, tanto sacrificio. Yo quiero decirles que el Señor me dice en muchas profecías después, en la iglesia donde me reúno, yo empiezo a tirarme un poquito. Yo digo, bueno, vamos a dar tiempo al Señor. A veces se olvida. Yo no voy a hablar mucho de esto. En la iglesia me decían: varón, de su testimonio, sabemos lo que usted ha pasado. Yo le decía, bueno, más adelante me vengo me voy para San Carlos, me meto a la iglesia, Casa Camino de Vida, donde se reúne mi hermana y mi cuñado, y entrando a la iglesia, el Señor le dice al pastor: ese varón va a hablar de mi palabra, déjalo hablar. Y yo no iba preparado, porque yo tenía mi voz todavía que está en recuperación, porque por acá entraban mangueras por mis cuerdas vocales y la traqueotomía me lastimó. Y yo, según me estaba haciendo tiempo, y dije, bueno, tal vez el Señor ya no se acuerda. Yo no. Entonces el pastor dice: varón, el Señor quiere que tú hables de la palabra, de lo que ha hecho contigo. Y me tuvo que pasar. Bueno, gloria al Señor, y Dios bendito sea lo que yo. Cuidado con lo que le prometes al Señor, y más bien pues gózate en Él. Gloria a su nombre. He tenido la oportunidad de compartir la palabra del Señor y bendigo al hermano Morales y a esta familia por las puertas y por colaborar en el ministerio, y que la palabra de Dios y lo que Dios hace sea expandido por toda la tierra. Yo quiero decirles que el Señor me decía: ve, abre tu boca, que yo la llenaré, y al lugar que fueses derramaré de mi presencia. Por eso hay promesa. Amado, abra su corazón y entienda y pídale a Dios discernimiento para que el Espíritu Santo ministre su vida. Voy a resumir un poquito. Quiero decirles que yo saliendo del hospital, aún salí con una sonda Foley, con una bolsa donde los recipientes, reciben los orines de la persona. Eso se llama sonda Foley. Los últimos 2 meses tuve con una sonda que es de tapón, porque me dio el síndrome de vejiga perezosa, no podía orinar. Todos los meses, en una ocasión fui con mi hermano mayor y el menor, y el urólogo me dice: tienes 3 horas, ve, camina, toma agua, jugo, y el ven, va a orinar, y si no te voy a poner la sonda de nuevo. Por una segunda vez me da la oportunidad, y yo con todas las ansias y el deseo voy,
Me llenan la vejiga, me quitan la sonda, me mandan a orinar y nada pasa. Estando en mi casa, unas hermanas de la iglesia Rosa de Salón, del grupo de intercesión al cual pertenezco, llegan y me visitan y empezamos a hablar y a clamar al Señor. Y el Señor se revela en profecía y me habla y me dice: varón, yo tengo tu vida en mis manos, yo te saqué del hoyo de la muerte, pero necesito que declares la autoridad de Dios, necesito que tú creas que hay un Dios y que llames a las cosas que no son como si fuesen. Estando en la clínica, válgase decir, privada, porque tuve que pagar, porque las citas, saben, en la caja son muy distantes. Yo tengo cita en octubre de este año para quitarme la sonda. Y yo pagué una clínica privada, gracias a Dios que probé. Y estando en esa clínica me están haciendo un examen que se llama urodinamia, que es un estudio de la vejiga. Y en ese momento quiero explicarles que este estudio era necesario para quitarme la sonda, porque nadie se animaba a quitármela, porque la mayoría de pacientes muchas veces se taponean, por así decirlo, y vuelven a emergencias con problemas graves. Entonces nadie, ni el urologo se animaba. Entonces, estando en esa clínica, yo ya llegó, y esto les comento, hermanos, no fue hace años, esto fue el 12 de febrero del año 2021, hace poquito, que estoy en esa clínica y me conectan a una máquina y empiezan a llenarme la vejiga de un líquido, y el médico me dice: ¿sientes sensación? Yo le digo: más o menos, muy poco. Ya deberías estar orinando en otro tiempo. Yo le digo: no siento gran cosa. En este momento ya deberías estar pidiendo campo para el baño. Y yo le digo: pues siento un ardor, pero no es mucho. Me dice: voy a dejarte ya ahora. Voy a dejarte, salgo con mi asistente y voy a dejarte orinar para que tengas privacidad. Y entonces ya te toca. Yo estando ahí me acordé de la palabra del Señor. Amado, yo quiero que entiendas que el Señor te ha dado autoridad. Esa es la palabra, que Dios nos ha dado autoridad para aullar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza de las tinieblas, y nada os dañará, dice la palabra. Yo quiero decirte que tú tienes autoridad, que Dios quiere que tomes la autoridad, que le hables a la enfermedad, que le hables a tu problema y disipes todo problema en el nombre de Jesús. Yo me acuerdo que yo empiezo a orar y le digo: Señor, en el nombre de Jesús yo me afianzo de tu promesa. Yo en el nombre de Jesús tomo autoridad y le digo: vejiga, en el nombre de Jesús tú te sanas, despierta, tú que duermes, en el nombre de Jesús. Y empecé a sentir un ardor y empecé a gotear después de 4 meses de no poder saber lo que era orinar. Y empecé a decirle: ahora en el nombre de Jesús tu vejiga vas a funcionar, porque te lo ordeno en el nombre de Jesús. Y algo se rompió dentro de mí y empecé como una fuente a orinar tremendamente. Aleluya. Y el Señor se glorificó. Aleluya. Yo quiero decirles que en Ezequiel 37:4 está la historia de los huesos secos. El Señor le dice al profeta: ¿tú crees que estos huesos puedan volver a tener vida? Y el profeta le dice: no lo sé, solo tú lo sabes. El Señor le dijo: profetiza. Aleluya. No el Señor no dijo. El Señor le dijo al profeta: profetiza. Y dice que los huesos adquirieron tendones, adquirieron carne, adquirieron vida, soplaron vida sobre ellos. Y yo le digo, amado hermano, que si el profeta lo hizo, yo lo hice, pero lo hice en el nombre de Jesús. Aleluya. En otra ocasión, las hermanas me vuelven a visitar y me dice el Señor: no se te olvide que yo soy el que rescató tu vida del hoyo y te di la vida por botín. Abre tu boca, no te canses de decir a la gente de mi palabra.
Entonces el Señor me lleva a Salmo 103:4 y dice la palabra ahí: el que rescata del hoyo en tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Todo está escrito, amados, todo está escrito. Por eso yo quiero que en esta mañana el Señor trabaje en cada corazón y que su fe se vea aumentada. El Señor, quiero con esto terminar, porque el testimonio es de muchos detalles. Fueron 69 días ahí en ese hospital. Yo pude sentir la presencia del Señor. Quiero decirles que cuando te acercas a una situación donde tu cuerpo ya no resiste y tu alma tiende a salir de tu cuerpo, y el Señor ha limpiado tu cuerpo, tu mente, tu corazón, tu piel, hay una conexión muy cercana, porque el espíritu con el espíritu se conecta. Y yo podía sentir muchas veces en mi habitación, y yo lloraba solo, y el Señor me quebrantaba porque sus ángeles me visitaban ahí donde yo estaba. Yo puedo sentir esa misma presencia en esta casa. Aleluya. Gloria a su nombre. El Señor me ministraba y en una ocasión quiero compartir un pedacito de lo sobrenatural. Bueno, dos escenas. En una, el Señor me muestra mi cuerpo donde estoy, y los médicos corren, y las enfermeras, y el doctor decía: este muchacho se nos va. Nunca me ha pasado cosa igual. La enfermera le decía: pero doctor, ¿qué pasa? Le dice: yo no sé, ya no puedo más. Le he dado de esto, le di de lo otro, ya se entubó. No sé, se me va de las manos. En eso yo empiezo a escuchar fuertemente como dos ruidos salían de mi cuerpo. Uno era como de una persona normal quejándose por un fuerte dolor, y otro era un fuerte ruido como el de una bestia, como cuando se le molesta a un perro o a un animal molesto. Un sonido sumamente tenebroso salía de mi mismo cuerpo, al cual yo me asusté, y yo le pedí al Señor yo me asustaba y le dije: ¿y esto qué es? Yo no entiendo qué es esto tan raro. El Señor me decía: este virus no tiene cura. Este virus viene con una influencia desde el mismo infierno, por lo tanto no hay cura. Y yo lo sabía, que este virus no tiene cura. Los médicos llegan hasta cierto punto. Actualmente hay una vacuna, pero es un experimento, porque esto es primera vez en la historia de la tierra. Entonces yo podía percibir que había una influencia demoníaca, y yo decía en mi cuerpo: ese médico es muy bueno. En mi espíritu decía yo: pero es en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Si él dijera: en el nombre de Jesús yo voy a ser sano, pero yo no voy a ser sano porque él no sabe hacerlo. El Señor me estaba revelando por medio del Espíritu Santo que mi enfermedad iba a ser sana solamente en el nombre de Jesús. Amados, dice la palabra que es ante el nombre de Jesús ante el cual toda rodilla se dobla. Dice San Marcos 16, versículos 17 y 18. Gloria a su nombre. Y dice, ahí la palabra dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, tomarán cosa mortífera y no les hará daño. Dice: pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Gloria a su nombre. Empodérate de la palabra. Tú tienes poder, tienes autoridad. Si tú crees en el Señor, estas señales te seguirán y pondrás la obra sobrenatural a trabajar por la fe en tu familia, en tu pueblo, en tu iglesia. En otra palabra, en Lucas 10:17, dice la palabra que volvieron los 70 y todos nosotros diciendo: Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Es en el nombre de Jesús en el cual vamos a ganar batallas contra la enfermedad, contra toda opresión del enemigo. Es en ese nombre, ahí está la palabra, aleluya.
Quiero decirle que yo clamaba a mi Señor, porque eran momentos donde yo ya no confiaba en los médicos, porque yo veía que pasaban los días, 20 días, 30 días, 40, 50 días, y yo no avanzaba. Perdía músculo de mis brazos, de mis piernas, era un esqueleto en esa cama, y yo decía, aquí nada más falta, porque se morían mis compañeros de cuarto, porque yo sentía el frío de la muerte cuando llegaba, y al otro día moría y se llevaban a alguien en una bolsa. Y yo dije, ¿cuándo será que me toca a mí? ¿Será hoy? Y yo lloraba y le decía, Señor, sálvame, aleluya, Gloria a Dios. santo su nombre, aleluya. Yo quiero decirles, la palabra dice en Jeremías 33:3, gloria a su nombre. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama, amado, no nos quedemos en oración. El clamor va más allá de orar, de repetir. Va con gemido, va con sufrimiento, va con conexión al Espíritu Santo, va pidiendo, dejando la carne y conectándote en el Espíritu, pidiendo al cielo que te escuche con anhelo, con ansia. Por eso el Señor en una ocasión, no sé si era el mismo Dios o era el ángel de Dios, que se acuesta junto a mi cama, y yo siento una presencia que rebosaba mi corazón, y yo simplemente sentía mucho amor, sentía mucho gozo, sentía una presencia de felicidad. Gloria al Señor. Una paz, como dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Y yo abrí mis ojos y empecé a ver como una pantalla se abría frente a mis ojos, y en un momento dado ya no estábamos ahí en esa camilla, estábamos como en un repasto verde, una pradera bellísima, y podía ver, y esa persona, ese ser, me empezaba a poner alabanzas. Yo escuchaba alabanzas y yo tanto me gozaba, y yo decía, oh Dios, qué grande eres, qué sublime, y yo me gozaba, y el Señor me hacía sentir que ese era el propósito de Dios con nosotros. Fuimos diseñados para alabar su nombre. Gloria a su nombre. Y este personaje me decía, ahora esto, y ahora esta, y escuchábamos alabanza juntos. Y en un momento dado, las alabanzas cesaron y empiezan a venir escenas de mi vida donde yo, gloria a su nombre, gracias, donde yo veo escenas de mi vida, escenas propias, personales de mi vida, donde yo desperdiciaba mi tiempo en lo secular, en cuestiones cotidianas, y el Señor me decía, mira, este tiempo lo puedes invertir en mi reino. Este tiempo puedes invertirlo en mi reino. Y yo me avergonzaba en gran manera, porque yo sabía que era cierto, que invertía mucho de mi tiempo en cosas seculares y vanas que al Señor de repente no le agradan. Amados, Dios conoce, Dios te ve, para Él no hay nada oculto. Él está viendo tu tiempo, cuánto le dedicas al Señor, y si realmente a veces no recibimos, es porque no hemos llegado hasta la presencia, no hemos tocado el manto del Señor, no hemos sacrificado nuestra carne, nuestro tiempo, y le hemos dado al Señor un quinto hasta sexto lugar. Gloria a su nombre. Yo quiero terminar, porque hay mucho más, pero quiero terminar diciéndoles, queridos hermanos, mi Dios es un Dios que actúa en lo posible y en lo sobrenatural, y esto no es nuevo. Yo estoy aquí por obediencia. Recuerden que
San Mateo capítulo 8, versículo 24, resumo la historia. Dice que estaba el Señor en alta mar con los discípulos en una barca, y dice que de repente azotó la mar y los vientos, y los discípulos con miedo llegaron al Señor que dormía y le dijeron: Maestro, despierta, que perecemos. Y Él se levanta y lo primero que ve es a ellos, porque Dios no es un Dios de preocupación. Dios es un Dios todopoderoso, y les dice a ellos primeramente: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Aleluya. Por eso el hermano mencionaba la fe. Yo quiero decirle, amados, que si bien es cierto, la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, quiero decirles que el Señor me enseñó que la fe sin obras es muerta. Nosotros tenemos que activar la fe y decirle a la enfermedad: levantarnos. Yo manejo actualmente por todo el país, aún estoy incapacitado, ya les digo, trabajo para el Ministerio de Educación Pública, pero el Señor me ha levantado mucho antes del tiempo para que predique su palabra, para que lleve a las iglesias, e inclusive, si es así, a las naciones por medio de la televisión, para que se conozca que hay un Dios vivo, que es el mismo. El Señor me decía: ve y diles que yo soy el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que yo todavía salvo, que yo todavía liberto, que yo todavía escucho, que levanta todavía al paralítico y al enfermo. Aleluya. Entonces yo quiero decirte, hermanos, que para mí está claro que el Señor es el mismo, que es el mismo que exhalaba a los leprosos, y es el mismo que tenía Moisés cara a cara, es el mismo, y Dios quiere que sepamos que Él es el mismo que todavía sana, y que la iglesia debe solamente despojarse del pecado, el cual es el que separa al hombre de la comunión con Dios, y Él va a empezar a actuar en lo sobrenatural. Jesús es un Dios de santidad, y sin santidad nadie verá al Señor, dice su palabra. Gloria a su nombre. Dice que Jesús, levantándose, Él habló y reprendió los fuertes vientos y la mar, y hubo grande bonanza, y los hombres se admiraban y se maravillaron y dijeron: ¿quién es este que aún los mares y los vientos le obedecen? Ese es el Dios que yo y ustedes servimos. Activemos nuestra fe. Yo quiero decirles que el Señor me rescató. Yo estaba prácticamente ya en 2 ocasiones muerto, 7 veces en coma. Los doctores me rechazaron, no tenían nada que hacer, pero el Señor metió su mano en otra profecía. El Señor me revela por medio de un varón y una hermana. Me dice: cuando yo te puse, cuando los hombres te pusieron, los médicos, en el cuarto de rechazo, yo metí mi mano y yo fui que te di aliento de vida nuevamente. No se te olvide, varón, que yo soy el Dios que te rescató. Aleluya. Yo por eso alabo al Señor en esta mañana y les insto: Dios es un Dios de poder. Hoy Dios te levanta, hoy Dios te bendice y hoy Dios te habla. Bendito sea su nombre. Voy a cerrar en el nombre de Jesús con este testimonio, y agradeciendo a mi hermano pastor y a todos ustedes, iglesia, y si nos ven por Facebook o por algún otro medio, que Dios les bendiga y impacte su vida en el nombre de Jesús. Amén.